Continuar con el desarrollo del tema de multipolos eléctricos. Em, Recuerden que ayer comenzamos este tema, pero esto pues no se evalúa en el examen de mañana, ¿verdad? Lo que se evalúa en el examen de mañana pues es capítulo 4, 5 y 7, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Habíamos planteado el contexto de este nuevo tema de los multipolos, que consiste en analizar al potencial eléctrico desde otro punto de vista, desde otro punto de vista diferente al que, al que lo veníamos analizando, ¿verdad? Porque lo que hicimos fue tener un punto lejano afuera, muy lejos, comparado con el punto de fuente. Y luego hacer una expansión en serie, ¿verdad? Una expansión en serie a la expresión del vector de posición relativa que nos quedaba en el denominador, y luego se compactan, se simplifican, y es así como aparece una suma infinita de términos, que es lo que llamamos los multipolos. Y entonces aparecían estos términos que están aquí en la parte de abajo, que son llamados el término monopolar, el término dipolar, el término cuadripolar, y así pueden aparecer muchas contribuciones al potencial total. Pero ¿qué pasa? A medida esto se va haciendo más grande, pues la contribución va siendo más pequeña. Entonces siempre hay un término que es el que se convierte en el dominante, en el dominante. En el caso de un potencial eléctrico en el que existe la carga total, estábamos viendo ayer, pues el término que va a dominar es el monopolar, el término monopolar. Entonces sería el dominante. Uno dice entonces el término es el que domina en la distribución. Pueden existir los demás, pero si es el primero el que existe, que en este caso el monopolar, pues entonces es el dominante, es como decir el primogénito. Les decía yo con la analogía con esto de las familias, ¿verdad? Y los hijos. Y luego, pues entonces comenzábamos a analizarlo y aprendíamos a darle un nuevo nombre a la carga total. Y decíamos que la carga total puede recibir el nombre de momento monopolar. Entonces, aparece en color verde ahí, pues las formas en las que yo puedo encontrar la carga total o el llamado momento monopolar. Y eso fue donde nos quedábamos ayer. Entonces surgía la pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si no existiese la carga total? ¿Quién sería el dominante? Entonces el dominante pasaría a ser el dipolar. Entonces suena interesante, pues también analizar el segundo término. Y el segundo término, pues es el dipolar. Entonces vamos a decir ahora el término dipolar. El término dipolar. Muy bien. Entonces hay que copiarlo. Lo traemos de la expresión que teníamos ahí ayer. Entonces aquí aparecía. Este segundo término es el término dipolar. Entonces se le llama el potencial dipolar. Que usted dice potencial dipolar es igual a, usted pega la expresión ahí. Eso es el potencial dipolar. Entonces hay que ver cómo se simplifica esa expresión porque así como está bien complicada. ¿Por qué? Porque está este coseno ahí. Entonces, vamos a ver qué se le puede hacer. Si ustedes se fijan,
esto que está acá no depende de la sumatoria. Y si no depende de la sumatoria, puede salir de la sumatoria. Entonces usted dice, bueno, esto se puede escribir como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i por r sub i por el coseno de teta sub i. ¿Y qué podemos hacerle a eso? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay algo interesante. Este r sub i es la magnitud del vector de posición r', ¿verdad? El r fuente, el punto de fuente. Y este, pues, es un coseno, dice usted. Entonces, yo podría jugar con el concepto de producto punto. Si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan, el producto punto se define como A por B, la magnitud de A por la magnitud de B, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, en nuestro caso, si se fijan ustedes, tenemos al R sub I y tenemos al coseno de teta sub I. Entonces, tengo el coseno y tengo una magnitud. Entonces, ¿cómo podemos armar un producto punto ahí? Pues en nuestro caso, lo que sucede, en nuestro caso, lo que sucede es que tenemos a R sub I y tenemos al coseno de teta sub I. Pero también tenemos ahí otro número, el número 1, el número 1. Solo que el número 1 casi nunca se escribe, ¿verdad? Pero aquí podría haber un 1. ¿Y qué vectores tienen magnitud 1? ¿Qué vectores de los que hemos visto en el curso tienen magnitud 1? ¿Quién se acuerda? Los unitarios, ¿verdad? Por ahí el nombre va, unitarios, unidad. 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, prácticamente lo que tengo ahí, al tener es R sub I por 1, por coseno de teta sub I, lo que yo tengo es el producto punto del vector R' con el R unitario. Eso es lo que tengo. ¿Sí o no? Tiene sentido, ¿eh? Magnitud del primero, magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Lo ven? Sí. Y entonces yo puedo, en lugar de escribir ese coseno, acá yo puedo compactar la expresión en base a este recordatorio. Yo puedo compactar la expresión y decir que el potencial entonces, el potencial dipolar va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i multiplicado por r sub i. Y eso, producto punto con r unitario. Entonces noten algo aquí. Esto no depende de la distribución. Esto es el punto de campo y las constantes. Tampoco este depende de la distribución porque es el R unitario. ¿Qué es lo que depende de la distribución? Esto, ¿verdad? ¿Y por qué depende de la distribución? Porque está en coordenadas sub i. Y todo lo que es sub i pertenece a la distribución de carga.
Entonces, dice usted, a esto que está acá le vamos a dar un nombre. Y eso que está ahí recibe el nombre de momento dipolar. Momento dipolar eléctrico. Y esto, repito, es análogo a lo que teníamos antes, al momento de inercia. Más o menos es análogo con esas ideas. Entonces sería sumatoria de I igual a 1 hasta N de Q sub I multiplicado por R sub I. Esa sería la definición de momento dipolar. Entonces, definámoslo, a ver. Esto se, bueno, perdón, rotulémoslo, a ver. Esto sería momento dipolar eléctrico. Momento dipolar eléctrico. ¿Y cuál sería la unidad? ¿Cuál sería la unidad de esta cantidad nueva que acabamos de encontrar? La unidad en el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad de carga? Coulomb, ¿verdad? Coulomb. ¿Y la unidad de vector de posición? Metros. Entonces la unidad es Coulomb metro del momento dipolar eléctrico. Esto es la definición de momento dipolar eléctrico siempre y cuando tengamos un objeto discreto. Pero si es continuo, ¿en qué se convierte la suma? Pues se convierte en una integral, ¿verdad? Lo que es la carga se convierte en un diferencial. Entonces, el momento dipolar pasa a ser P igual a la integral del dq, siempre es carga por vector de posición, punto R' sería ahí porque es R sub I, ¿verdad? Tiene que ver con la distribución. Esto depende de la distribución. Es una característica de la distribución de cargas, como lo es la carga total. Creo que me sacó, ¿verdad, muchachos? ¿Desde hace cuánto me sacó? ¿Qué fue el último que escucharon? A ver, ¿qué fue el último que escucharon? Para poderles apoyar y explicarles de nuevo. El que estaba recordando. Desde acá me dejaron de escuchar. A ver, No, yo lo último que escuché fue que dijo que dependía de la densidad. ajá. O sea que vimos lo de las unidades y todo eso, ¿va? Sí, Sí, entonces
lo que les decía era que si es un objeto continuo, entonces es una integral y entonces ya esto va a depender del dq. Y aquí están las densidades de carga y todo eso, ¿verdad? Y esto es una característica, esto que está acá es una característica de la distribución de cargas, les decía, ¿verdad? Es una característica de la distribución de las cargas, o sea, no es una propiedad del punto de campo, sino que es propiedad de la distribución como tal. Es como la carga total, ¿verdad? Es una propiedad de la distribución, pero se llama momento monopolar. Ahora, el momento dipolar es la característica de la distribución también. O sea que puede tener usted un dipolo y ese dipolo se caracteriza por un momento dipolar. O sea, un dipolo, ¿verdad? Se caracteriza por tener un momento dipolar. Ahora, una configuración de cargas puede tener momento dipolar, puede tener momento monopolar, cuadripolar, o sea, puede tenerlos todos. Y juntos forman el potencial total. Pero también puede existir una distribución en la que no existe la carga total. O sea, existen cargas, ¿verdad? Pero no existe la carga total. Por ejemplo, que tengamos una carga Q y una carga menos Q. Si ustedes suman las dos cargas, el momento monopolar va a ser cero. Pero no existen cargas, sino que quizás existe un momento dipolar. ¿Me entienden? O sea que siempre puede existir, ¿verdad? El momento dipolar, aunque no exista la carga total. Entonces, si hemos visto que esto es P, en lugar de escribir P, en lugar de escribir esto, perdón, puedo escribir P. Dicen ustedes, bueno, el potencial dipolar va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 r cuadrado multiplicado por P. Esa es la característica de la distribución. Y ese P está en producto punto, ¿verdad? Con R unitario. Esa es una forma de ver el potencial dipolar. Esto sigue siendo un escalar, porque hay un producto punto ahí, ¿verdad? El potencial no es que es vector. Noten que el momento dipolar sí es un vector, porque está multiplicando carga por vector de posición. Entonces el momento dipolar sí es un vector. Esta característica de la distribución es un vector, a diferencia del momento monopolar. El momento monopolar es la carga total, y eso es un escalar. Pero el momento dipolar es un vector. Y si ustedes se fijan, yo podría acomodar esta expresión de una forma más operativa. Recordar que los unitarios se definen como el vector entre su magnitud. Yo podría cambiar esto por esto aquí. ¿Y cuál es la ganancia? Bueno, que me va a quedar que el potencial dipolar va a ser igual a P punto R vector dividido. Entonces aquí yo cambio R entre R al cubo, entonces R entre R aquí. Entonces este por este pasa a estar al cubo. Entonces le va a quedar 4 pi epsilon sub 0 R al cubo. Y esa es otra forma de escribir el potencial dipolar. Si no existiese la carga total, o sea, si el sistema no tiene carga total, entonces usted puede decir con total seguridad que el término dominante es el dipolar. Y ese es el que domina en la distribución, porque no existiría la carga total. Si existen ambos, o sea, el monopolo y el dipolo,
Si existen ambos, entonces el dominante es el monopolar, porque es el que está antes en la expansión en serie. Pero si solamente existe desde el dipolar en adelante, entonces el dominante es el dipolar. ¿Se sigue bien la idea? Se entiende que, que este momento dipolar es una característica de la distribución. Cuando me refiero a características, es así como el momento de inercia en física 100, que si tenía usted una esfera era un valor, si usted tenía una varilla era otro valor. O sea, que es lo mismo, si es un monopolo es un valor, que es la carga total. Si es un dipolo, entonces tiene un momento dipolar y así sucesivamente. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí se sigue? ¿Sí? Sí. Valídenme ahí, porfa, si se va siguiendo. Muy bien, Christopher. Los demás. Muy bien, Selvin. Muy bien, Andrés. Ok, entonces vamos a ver una cuestión que es bien interesante con el momento dipolar. Como es un vector, uno podría pensar qué sucede con el momento dipolar si de repente usted está en una ubicación y yo estoy en otra y lo estamos midiendo. Lo estamos midiendo. ¿Será que es igual o será que cambia? Entonces a eso se le llama efectos de la elección del origen. Efectos de la elección del origen. Efectos de la elección del origen. ¿Cómo así? Bueno, es lo que les decía. Supongo que usted está en Tegucigalpa y yo estoy en San Pedro Sula. Entonces, queremos medir desde nuestros orígenes. Yo tengo un origen y usted tiene otro. Desde cada uno de los orígenes queremos medir esta propiedad llamada momento dipolar. Entonces, la pregunta es, ¿mediremos lo mismo? ¿Será independiente o depende de donde yo lo esté midiendo? Entonces, eso es lo que queremos averiguar. Entonces, vamos a llamarle a mi origen, el origen viejo, así se le llama, pero no más que todo por cuestiones de entenderlo. El origen original o el origen o sea, el origen viejo le llamo yo. Origen O, de donde yo estoy midiendo. Entonces yo mido, tengo mi configuración de cargas, tengo mis cargas por ahí en alguna región del guía del espacio. Tengo mi configuración de cargas, entonces yo trazo mi vector de posición. R sub I. Ok, dice usted, eso es lo que está viendo yo. Pero de repente usted está en otro origen. Llámele el origen nuevo. Llámele el origen nuevo. Entonces póngale ahí O sub N, origen nuevo. Entonces también usted mide su momento dipolar. Lo estudia ahí. Les traza su vector de posición. Y le va a llamar R sub IN. Porque es su R sub I en el origen nuevo. Entonces la pregunta es, ¿estaremos midiendo? ¿Será afectado por ese origen que yo escogí? Entonces, vamos a ver, ¿va?
Y antes podemos ver que los vectores, que los dos orígenes van a estar conectados por un vector. Ambos orígenes van a estar conectados por un vector llamado A. Entonces dice usted, bueno, lo que quiero averiguar es que si mi momento dipolar, si usted lo mide desde acá o lo mide desde acá, es diferente. Es diferente. Entonces dice usted, bueno, quiero medir el momento dipolar nuevo, dice usted. Entonces, bueno, el momento dipolar nuevo va a ser igual a, por definición, a la sumatoria de Q sub I por R sub I N, el nuevo. Desde igual a 1 hasta N. ¿Cómo puedo expresar yo mi momento dipolar nuevo en función de mi momento dipolar viejo? Para ver que si son iguales. Entonces vea esta expresión acá, la tiene aquí. Entonces, ¿cómo puedo armar ese vector? ¿Qué sería R sub IN? Capítulo 1. Primeros días de clase, ¿qué aprendimos? A sumar y restar vectores. ¿Habrá alguna resta de vectores que nos pueda definir a R sub IN? ¿Qué dicen? ¿O no? ¿Podemos definir al R sub IN de alguna manera en base a la información que está ahí? Ajá, ¿cómo sería, Christopher, entonces? R sub I menos A. Sí, con R sub I, Andrea, y con A sería cabeza menos cola, ¿verdad? ¿Qué dicen? La resta de vectores, cabeza menos cola, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiar, yo puedo cambiar, yo puedo cambiar entonces y decir que esto va a ser igual a, bueno, dice usted, P sub N es igual a la sumatoria de Q sub I, y en lugar de escribir R sub IN, que voy a escribir, ya lo dijeron ustedes, voy a escribir la resta. R sub I menos ese vector A que conecta los orígenes, ¿verdad? Ese vector A es el que está conectando los orígenes. Bueno, entonces, ¿qué gané con eso? Bueno, hacer propiedad distributiva. Haga propiedad distributiva. Multiplique este por este y este por este. P sub n, el nuevo, el medido en el nuevo origen, va a ser igual a la sumatoria de Q sub I por R sub I desde I igual a 1 hasta n, menos sumatoria desde I igual a 1 hasta n de A, ¿verdad? Sería ahí. De A por Q sub I o de Q sub I por A, ¿verdad? Ok. Si se fijan ustedes, se puede ver que A no depende de la sumatoria, ¿va? Entonces A podría salir de la sumatoria. ¿Y qué es esto? Vayamos ordenando eso. ¿Qué sería esto?
¿Qué cantidad se define? ¿Qué cantidad se define como el producto de Q sub I por R sub I? P, ¿verdad? Es el momento dipolar viejo. Entonces, este sería P sub I. En lugar de escribir esto, escribo P sub I. ¿Y qué me quedaría aquí? Menos A, sumatoria desde I igual a 1 hasta N de Q sub I. ¿Y esto qué es? ¿Qué es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de Q sub I? ¿Qué es esto? Lo vimos ayer. La carga total. O sea, el momento monopolar. Entonces miren cómo queda. El momento monopolar nuevo es igual al momento dipolar viejo, ¿verdad? Llamo yo viejo, pero no es que es viejo, sino que es del origen original, ¿verdad? Entonces me queda esto, ¿verdad? Uy, perdón, se me movió. Me queda eso. Entonces la pregunta es, ¿afecta el origen? Sí, ¿verdad? ¿Cómo sé que afecta el origen? Porque quedó este término que conecta los dos orígenes. Si solamente le hubiera quedado esto así, entonces es independiente de la elección del origen. Usted puede medirlo y no importa dónde lo mida, mediría lo mismo, pero obviamente no. ¿Cuál es la única manera que el momento dipolar va a ser independiente del origen? O sea, que nos queden iguales. Sería la única forma de que P sub n sea igual a P sub I. Que no existiera la carga total, ¿verdad? Que la carga fuera cero. Entonces, cuando el término dipolar es el dominante, la carga total sería cero. Entonces, solamente ahí tendríamos un momento dipolar independiente del origen. De ahí siempre depende del origen. ¿Se ha entendido? Valídenme ahí si se siguió la idea. Esa es la única forma, ¿verdad? En el que no va a haber efecto de la elección del origen. Pero de ahí sí. Entonces, a menos que sea el dominante, el dipolar, entonces no importa dónde yo lo mida. Pero si el dominante es el monopolar, entonces el momento dipolar va a depender de donde yo lo mida. Hagamos la analogía. Si el dominante es el dipolar, usted puede estar en Tegucigalpa y yo en San Pedro Sula y vamos a medir el mismo momento dipolar. Pero si el término monopolar no es el dominante, o sea que si domina la parte de monopolo, entonces usted en Tegucigalpa mide una cosa y yo en San Pedro Sula mediría otra. Se sigue, ¿verdad? Por ahí son de esas cositas conceptuales bien interesantes. ¿Y por qué se llama momento? Porque es una propiedad de la distribución de carga. Ahora, ¿cómo usted podría obtener un dipolo? ¿Será que solamente se puede obtener un dipolo con dos cargas? ¿O se podría obtener un dipolo con tres cargas? ¿Qué opinan de eso? ¿Se podrá obtener un dipolo con tres cargas? ¿O solo tiene que ser dos cargas forzosamente? ¿Qué opinan de eso? Dipolo. Pues se puede con tres cargas, ¿verdad? ¿Cuál es qué se debe cumplir, Christopher? Que la carga total sea cero, ¿verdad? Para que domine.
Entonces, si yo puedo tener varias cargas. Si la carga total me da 0, entonces se podría hacer una configuración dipolar, ¿verdad? Entonces, por ahí usted puede tener, y también puede tener momento dipolar aunque tenga carga total, ¿verdad? O sea, pueden existir los dos. Pero lo que quiero que vean es que no es dipolo porque solo pueden trabajar dos cargas. No, eso no. Para eso no. Eso es más o menos lo que quería comentarles, ¿verdad? Ok. Entonces hablemos de lo que es el campo eléctrico del dipolo. Porque hemos estado estudiando bastante nosotros antes, si ustedes se fijan, de forma, de forma natural, sin entrar en mucho detalle, casi todo el curso hemos estado encontrando campos eléctricos con monopolos. ¿Por qué con monopolos? Porque existía la carga total, ¿se acuerdan? Entonces, hay sistemas que funcionan como monopolos. Hay sistemas en los que no hay carga total, pero sí puede haber campo eléctrico, porque siempre hay cargas. Y con tal de que hagan cargas, hay campo eléctrico, ¿se acuerdan? Entonces vamos a estudiar por eso el campo de un dipolo, el campo del dipolo eléctrico. Entonces creamos aquí campo del dipolo eléctrico. Esperen un momentito. Ok, pues campo del dipolo eléctrico. Vamos a hacer una configuración particular de dipolo, una que se puede encontrar en algunos casos. Y luego, pues, es un problema del libro de texto estudiar la configuración más general posible. Vamos a estudiar una particular ahorita. Suponga que tiene una distribución de carga y esta tiene un momento dipolar P. Entonces, tenemos el primer octante. Cuando uno tiene monopolos, cuando uno tiene monopolos, dibuja los puntitos así, ¿verdad? Las carguitas, que son monopolos, dice uno, ¿verdad? Pero cuando hay un momento dipolar, lo que se dibuja es el vector de momento dipolar. Entonces, y así usted sabe que hay un dipolo. No ocupa dibujar las cargas. Ah, porque de repente imagínese que ese dipolo lo formen 5 cargas. No va a usted dibujar las 5 cargas, usted lo ve como un sistema, ¿me entiende? Lo ve como un sistema. Lo pueden formar 3 cargas, lo pueden formar 2 cargas, pero usted lo ve como un sistema. Entonces no se va a poner a dibujar las 5 cargas que forman el dipolo, o las 3 cargas que forman el dipolo. Usted lo que va a hacer es que se va a poner a dibujar la característica que es el momento dipolar. Se supone que tiene un momento dipolar puntual que está apuntando en la dirección de Z. Este es su P, el momento dipolar, que puede deberse a un conjunto de cargas. Y tiene por acá el punto de campo. Entonces usted quiere calcular el efecto de este sistema de cargas en ese punto P. Entonces para ello traza el vector de posición, el vector de posición R, el que ha aprendido a usar, el R de campo. Ahí está, miren. Ahora con eso, prácticamente me están diciendo que el momento dipolar de este sistema está en esta definición.
SP es igual a P en dirección de Z. Esa es una configuración particular que puede existir, que usted lo tenga en dirección de Z. Entonces nos piden que calculemos el potencial dipolar. Entonces usted calcula el potencial dipolar. ¿Cómo se calcula? Bueno, con la fórmula que vimos. Potencial dipolar es igual a P punto R unitario sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Si armamos la expresión, ya conocemos P. Es P en dirección de Z. Entonces viene usted y dice, bueno, el potencial dipolar va a ser igual a P en dirección de Z, porque se me lo está dando como dato. Es información. P en dirección de Z punto R unitario y eso dividido por 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. ¿Y esto cuánto da? Esto lo dejé en la tarea de sistemas de coordenadas. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto es Z punto R unitario? ¿Quién me dice? ¿Cuánto da Z punto R unitario? Cero, dice Andrea. Ok. Los demás, ¿qué dicen? Hay una propuesta que da 0. Los demás, ¿qué dicen? ¿Validan lo de Andrea? ¿Validan lo de Andrea? El Z punto R unitario vale 0. A ver. Omar dice que cree que sí. En la tarea 1, ¿cómo lo hicieron? En la tarea, no, en la tarea 3 creo que era, de sistemas de coordenadas. A ver, verifiquemos si eso es 0. ¿Cómo se verifica eso? Bueno, haciendo el producto punto. Están en diferentes sistemas de coordenadas. Entonces debo dejarlos en un mismo sistema de coordenadas. Eh, o en un mismo, los unitarios, ¿verdad? R unitario, ¿a qué equivale? Bueno, R unitario es seno de teta coseno de phi en X más seno de teta seno de phi en dirección de Y más coseno de teta en dirección de Z. ¿Cuánto vale el producto punto entonces? Aplique propiedad distributiva. ¿Qué le va a quedar aquí? Le va a quedar seno de teta coseno de phi Z punto X. El otro. Ah, ya lo vio, ¿verdad, Andrea? Excelente, Andrea. Excelente, excelente. Me alegra que lo haya visto, porque eso es lo que quería, que usted lo viera. Seno de teta, seno de phi. Y eso qué bueno, porque quiere decir que pueden ver sus propios errores. Eso me gusta. El único de esos que va a existir va a ser este al final, ¿verdad? Es el que queda como 1. Entonces aquí es igual Z punto R unitario coseno de teta.
Muy bien, Andrea. Los demás lo validaron, Omar, porque Omar había validado también el de Andrea. ¿Ya vieron cuánto queda el producto punto Z con R unitario? Coseno de teta, ¿verdad? Listo. Entonces, en lugar de escribir Z punto R unitario, ¿qué puedo escribir yo? Coseno de teta, ¿verdad? Yo puedo escribir eso. Entonces, usted dice el potencial dipolar va a ser igual a P coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Ya tengo el potencial dipolar. Miren qué rápido lo encontré. Ah, pero yo no quiero el potencial, Lick, dicen ustedes. Yo quiero el campo. Es cierto. Ustedes no quieren el potencial. Yo estaba emocionado, pero ustedes quieren el campo, ¿verdad? Porque hice el tema campo de un dipolo eléctrico. Entonces, ¿cómo se encuentra el campo si conozco el potencial? ¿Cómo se encontraría el campo dipolar? Bueno, dipolar sería menos el gradiente del potencial dipolar. ¿Ok? Entonces, de quién depende este potencial? En qué coordenadas está? ¿En qué coordenadas nos quedó? Cartesianas, cilíndricas, esféricas. ¿En qué sistema de coordenadas está? Si aparece teta y r, ¿qué sistema de coordenadas está ahorita? ¿Qué sistema de coordenadas tiene? A teta y a r, esférica, ¿verdad? Correcto, entonces ocupó el gradiente en esféricas. Y prácticamente yo estaría esperando que este campo dipolar tendría dos componentes, una componente R y una componente teta. Eso es lo que yo esperaría. ¿Por qué? Porque tengo dependencia de R y tengo dependencia de teta. Entonces, cuando aplique el gradiente al potencial, me va a quedar una componente R y una componente teta. No hay dependencia de phi, entonces no espero un campo que tenga dirección de phi. Notan que ya no espero un campo radial, o sea que ya no hay simetría con respecto, ya no podemos decir que es algo esféricamente simétrico, por ejemplo, porque ya el campo no va a depender solo de R, va a depender de teta, ¿lo ven? Entonces hay que sacar ese gradiente del potencial. Y eso lo vamos a hacer el día lunes, porque ya se nos acabó casi el tiempo, ¿verdad? Eh, mm, el día de mañana es el examen, mañana no tendríamos clase. El examen está pautado para las 4 de la tarde presencial, ¿verdad? Como les decía, se va a compartir la distribución de aulas. No sé si ya la habrán publicado, no sé si ya la habrá mandado el coordinador, pero sí tengo entendido que vamos a estar en el aula 302 del edificio E1, aquí en el edificio de física. Entonces ese se encuentra justo en el tercer piso de esa aula, justo en el tercer piso, suben todas las gradas a la par a mano izquierda de la grada sería, ¿verdad? La 300, no, a ver, 301, yo estoy confundido, es la 301, si mal no recuerdo, 301. Es la que está a mano izquierda de las gradas, a subir las gradas del tercer piso. Igual yo voy a estar ahí porque aquí es mi oficina, en el tercer piso del E1. Entonces, rápido nos vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vengan temprano, ¿verdad? Porque comienza a las 4 y termina a las 6.
No es como un examen virtual, va, que llega tarde. Si usted llega tarde, al igual que en el virtual, si usted llega tarde, llega tarde. No es que le va a dar más tiempo ni nada, ¿verdad? Es de 4 a 6, no se les olvide. Así que pilas, estudien, yo les he preparado bien. Hemos discutido lo suficiente los temas, ¿verdad? He hecho cantidad de problemas. Así que ánimo, pues. De acuerdo. Estamos bien con la directriz. No hay clases mañana, ¿verdad? No vayan a conectarse. Listo, pues. No, ningún material de apoyo. Examen presencial. Lo que hay ahí son unas tablas se les va a dar unas ecuaciones. En el mismo examen van a estar las ecuaciones, una hoja de ecuaciones, ¿verdad? Y de ahí, pues, lo que he aprendido en clase. Entonces, no se confíen en materiales, ni cuadernos, ni nada, ¿verdad? Listo, pues. Así como eran antes los exámenes, así eran, ¿verdad? Entonces, le va a dar una hoja de ecuaciones y usted va a poder tener sus ecuaciones ahí. Ánimo, pues, pilas, estudien. Bueno, vaya, pues, seguimos mañana entonces. Seguimos el lunes entonces y nos vemos en el examen mañana, ¿verdad? Que estén bien, cuídense. Saludos.